Hola a todos, bienvenidos de nuevo a estas actividades del canal del Externado de Medicina Interna del Hospital Roosevelt de la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC. En esta ocasión vamos a abordar un tema que es de interés general. O sea, es algo que pues, realmente todo médico debería de conocer, no solo si es internista o es subespecialista, o sea, es hematólogo o hematóloga, sino que, pues, dado que es una condición, como vamos a platicar en un ratito, muy frecuente, pues todos debemos conocer al menos algunos conceptos muy básicos. Así que hoy vamos a aprovechar que recientemente se publicó en JAMA una revisión sobre la deficiencia de hierro en adultos. Hay que hacer la aclaración de que esta revisión es de deficiencia de hierro, no específicamente de anemia por deficiencia de hierro, que es la causa principal de anemia en Guatemala y muchas veces en el mundo también, dependiendo del contexto de donde el paciente se esté desenvolviendo. Pero en este caso, lo que vamos a hablar específicamente es de esto, deficiencia de hierro en adultos. Así que, pues, vamos a empezar por definir que esta condición, para pues, que se considere como tal, debe pues, documentarse una deficiencia manifestada con una ferritina menor de 30 nanogramos por mililitro o a través de una determinación de la saturación de transferrina menor de 20%. Esta saturación pues, se calcula midiendo el hierro, dividiéndolo entre la capacidad de fijación de hierro total por 100. Es una condición tan frecuente que de 8.500.000 de personas que somos en el mundo, más o menos 2.000 millones tenemos o tienen deficiencia de hierro, manifestada con alguno de estos dos criterios. En Estados Unidos, que pues es un país donde llevan muchas mejores estadísticas que nosotros aquí en Guatemala, tienen más o menos un 14% de prevalencia de la condición, de la deficiencia de hierro, en adultos, y en pacientes embarazadas puede llegar casi hasta un 40%, o sea, es un problema frecuente. ¿Cómo estamos en Guatemala? Yo pienso que debemos estar pues bastante más afectados. La verdad es que sí. No tengo ahorita un dato específico y de hecho cuando uno busca, pues no hay un dato poblacional general. Nuestras encuestas o nuestras evaluaciones poblacionales realmente son muy escasas, muy deficientes, llamémosle así, de datos certeros o cercanos a la realidad, pero seguro estamos mucho mayor que esto. En el mundo también pues, se estima que más de 1.2 mil millones de personas adultas tienen anemia por deficiencia de hierro. Aquí los 2.000 millones serán pacientes o personas con deficiencia de hierro y aquí somos ya, estamos hablando de personas que tienen anemia por deficiencia de hierro. Es conveniente que hagamos algunas observaciones. Aquí, pues obviamente las moléculas importantes que tienen que ver con esta condición va a ser la hemoglobina y la mioglobina. El hierro es parte estructural de estas sustancias, de estas proteínas. También el hierro puede afectar, si está deficiente, la síntesis de algunos neurotransmisores, su función. También puede afectar la producción de energía a nivel de las mitocondrias. El hierro en su forma M se absorbe mejor y esto también es importante porque aunque algunas sustancias o algunos alimentos contienen hierro, como algunos vegetales, pues no es un hierro que sea fácil de absorber a nivel del tracto gastrointestinal y es pues importante saberlo, conocerlo para pues buscar fuentes nutricionales adecuadas para favorecer que el paciente pueda tener un buen aporte y una buena absorción del mismo. La transferrina es una molécula importante también en el metabolismo del hierro y pues esta obviamente se va a producir en el hígado y también en el vaso. La ferritina y la hemosiderina son moléculas que van a también tener una función importante en las funciones finales del hierro y a nivel tisular. Y esta molécula, la hepcidina, es una molécula importante, es una proteína importante porque regula la absorción del hierro a nivel intestinal. Algunas veces los pacientes tienen deficiencia de hierro por alteraciones en la producción de esta molécula, sobre todo los pacientes que tienen algunas condiciones inflamatorias crónicas, llamémosle, por ejemplo, digestiva o algunas otras situaciones en las cuales se altera la producción de esta proteína, de esta sustancia, y los pacientes pueden desarrollar deficiencia de hierro por esto. Las causas principales de esta condición, de la deficiencia de hierro. Los factores nutricionales son, por mucho, los más importantes a nivel mundial, pero dependiendo de lo que vayamos a considerar como causa etiológica o fisiopatológica, pues podemos dividir esto en tres grandes grupos. Están los pacientes que desarrollan
esta condición de deficiencia de hierro por incremento de pérdidas sanguíneas, por ejemplo, la menstruación, las mujeres, embarazo, el parto, también los cánceres gastrointestinales, que son muy frecuentes en pacientes arriba de cierta edad, sobre todo arriba de los 50, 60 años de edad. Aunque estamos viendo, obviamente, también ya pacientes muy jóvenes, menores de 50, con cánceres de tracto gastrointestinal. Así que es un factor importante tomar en cuenta. Gastritis crónica, úlceras, enfermedad inflamatoria intestinal, el uso también crónico de aspirina o antiinflamatorios no esteroideos. Cuando los pacientes están donando regularmente sangre, este es un tema, tal vez algún día hagamos una platiquita ahí sobre este tema de la donación y los problemas que se dan en el mundo, porque en algunas áreas de Estados Unidos eh, se tiene como pues no es costumbre, ¿verdad? Porque no es que sea costumbre. Algunas personas de escasos recursos lo que hacen es ir a donar sangre de manera demasiado frecuente. Y pues como no hay una buena regulación y al final se termina utilizando estos productos de donación para otros temas que en ese video vamos a platicar, eh, pues resulta que los pacientes pueden también desarrollar esta deficiencia por estar va de donar sangre a cada rato. La actividad en física intensa, sobre todo si son atletas, parasitismo, esto sí es frecuente aquí en Guatemala. El parasitismo puede ser una causa frecuente de estas situaciones, sobre todo si hablamos de estrongiloides y esquistosoma, hematuria severa, divertículo de Meckel, o sea, hay malformaciones arteriovenosas a nivel del tracto gastrointestinal, o sea, situaciones que causen aumento en las pérdidas sanguíneas de sangre. También cuando los pacientes tienen absorción reducida, infección por Helicobacter pylori, gastritis atrófica autoinmune, enfermedad intestinal inflamatoria también, procedimientos bariátricos, el uso crónico y muchas veces inadecuado o mal indicado de inhibidores bomba de protones también puede ser un factor. De esto ya hablamos aquí en el canal hace relativamente poco, hace como unos 2 meses tal vez, y pues ahí, si pueden, vayan a ver ese video sobre la desprescripción de inhibidores de bomba de protones. Enfermedad celíaca, de esto acabamos de tener una actividad interesante ahí a la que nos invitó Guategastro, la Asociación Guatemalteca de Gastroenterología. Y el doctor Khan estuvo hablando sobre estos temas y la verdad que estuvo muy bien, muy buena la plática, muy ilustrativa. El 1% alrededor de la población mundial tiene esta condición y pues se ha hecho más frecuente el diagnóstico, no porque esté de moda, ¿verdad? Sino porque pues se tienen mejores métodos diagnósticos y más conciencia de la condición sobre todo. Y probablemente el ambiente tenga algo que ver, la dieta. Algunas condiciones hereditarias muy raras, pues como alteraciones ya propiamente de la transferrina o una anemia por deficiencia de hierro que sea refractaria al hierro. Condiciones inflamatorias crónicas. Esto también es bastante frecuente, sobre todo en pacientes que tienen pues, enfermedades de base como cáncer, enfermedades reumatológicas, también enfermedad intestinal inflamatoria, enfermedad renal crónica, falla cardíaca. Estas dos situaciones, esto es bien importante, esta confluencia entre falla cardíaca y enfermedad renal crónica, porque es un tema un poco controversial, difícil de manejar ahí entre cardio y hemato y nefro, el manejo de la anemia en estos casos. Y si hablamos de causas endocrinas, pues que es lo mejor del mundo, ahora no es porque sea endocrinólogo, pero causas endocrinas, el hipotiroidismo es una causa también relativamente frecuente de anemia en adultos. ¿Qué signos y síntomas vamos a tener de deficiencia de hierro? O sea, no necesariamente de anemia, sino de deficiencia de hierro. Muchos pacientes están asintomáticos, pero si van a tener algún síntoma, van a tener fatiga, disminución de la tolerancia al ejercicio, el síndrome de piernas inquietas. De esto hablamos un poco cuando compartimos el video también con la plática sobre alteraciones del sueño y metabolismo. Ahí hablamos un poquito sobre el síndrome de piernas inquietas y pues esta condición también es relativamente frecuente. Más o menos un 7-8% de la población lo tiene. La pica y la pagofagia también puede ser parte de la sintomatología, depresión, los pacientes pueden sentirse deprimidos, asténicos, adinámicos, sin ganas de hacer las cosas, y también pueden alterar su concentración y capacidad de atención. Obviamente, estos síntomas van a ser más severos si existe anemia. También puede haber una especie de papilación de la lengua, o sea, las papilas se hacen menos marcadas, se debilitan, se hacen pequeñas. Puede haber queilosis, coiloniquia, alopecia, palidez, taquicardia y soplo funcional, sobre todo si ya, pues efectivamente hay, como comentábamos, anemia. Si la deficiencia de hierro está en el embarazo,
esta se va a asociar a una serie de problemas, sobre todo anemia. ¿Sí? El 75% de los casos de anemia en embarazo tienen como origen deficiencia de hierro. Y por eso es que pues, a las pacientes embarazadas prácticamente de cajón hay que darles hierro como suplemento, aparte de ácido fólico. Pero se puede asociar también a un riesgo mayor de autismo, de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, hemorragia postparto, eclampsia, trombosis, histerectomía postparto, transfusiones, infección del tracto urinario o incluso un riesgo mayor de mortalidad. Entonces es importante documentarlo, estar pendiente de esta situación y pues tratarlo de forma correcta. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Obviamente, si yo tengo un paciente con anemia, pues ya lo voy a tener que considerar dentro de las causas porque es una causa muy frecuente. Muy frecuentemente también voy a encontrar microcitosis. La ferritina, como ya hemos dicho al principio, va a estar en menos de 30 miligramos por mililitro. La capacidad de saturación de la transferrina va a estar baja, menos de 16-20%, y puede estar también alterada en pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, falla renal crónica, cáncer, falla cardíaca. Puede haber, de hecho, cuando al paciente se le empieza a administrar hierro, una especie de respuesta acelerada con producción de reticulocitos, puede haber reticulocitosis, y eso será pues un marcador también positivo en estos pacientes como haciendo causa de la anemia. Hacer o no hacer médula ósea. La mayor parte de pacientes no van a requerir médula ósea, definitivamente, pero si encontramos pacientes que no responden bien al tratamiento, pacientes que pues tengan formas inmaduras en el frote, que tengan algún elemento clínico que echar algún otro tipo de problema más serio, más grave, pues obviamente sí hay que considerar hacer un estudio de médula ósea. Tamizaje. A nivel mundial tampoco es que todos estén de acuerdo en que haya que tamizar a todo el mundo, pero la Asociación Europea de Hematología sí sugiere hacer una especie de detección o tamizaje, incluso en pacientes sin síntomas, en personas que sean atletas, o sea, que tengan como, pues se dediquen al atletismo el ejercicio de alto rendimiento, personas que sean vegetarianos, personas que estén donando sangre, mujeres que están menstruando, pacientes mayores de 65 años, personas que tengan falla cardíaca, falla renal crónica, alteraciones de la absorción del intestino por cualquier causa que sea, sean causas inflamatorias crónicas o de tipo infeccioso, trastorno de coagulación, pacientes que estén en coagulación, si están usando antiinflamatorios no esteroideos crónicamente, antiplaquetarios, si están usando también inhibidores de bomba de protones crónicamente, si se documenta parasitismo o, bueno, pues aquí como en Guatemala, un nivel socioeconómico bajo. Hay que tener en cuenta esto en nuestro país, prácticamente en todos los pacientes que tengan anemia. Y en embarazo, pues medir la ferritina solo si existe anemia. En el documento de revisión de llama que les compartí, se estipula esta especie de algoritmo de evaluación y tratamiento de la deficiencia de hierro. Insisto, aquí es deficiencia de hierro, no es que sea anemia. Y el primer paso es evaluar, obviamente, al paciente clínicamente, ¿no? Para ver si pues tiene o no deficiencia de hierro. Hay que ver factores de riesgo, que son muchos de los que ya dijimos, por ejemplo, si están donando sangre, si tienen sangrados menstruales muy fuertes, si están embarazadas, si uno sabe que está sangrando el paciente, si tienen síntomas o no, pues fatiga, pica, irritabilidad, depresión, y además pues ya los hallazgos de la hematología completa, un volumen corpuscular medio que esté bajo, una concentración de hemoglobina corpuscular media por lo general baja y si hay o no anemia. Ya evaluando estos factores, pues ya de acuerdo a lo mismo, uno va a evaluar la presencia o la determinación de ferritina como la primera línea de prueba o tamizaje, y luego pues ya evaluar si conviene hacer la saturación de transferrina, ¿sí? Más la ferritina. Si la ferritina está baja o la saturación de transferrina está pues por debajo de 20, ya yo voy a considerar que mi paciente lo confirme con una deficiencia absoluta de hierro y así lo voy a tratar. Y si tiene una ferritina alta, pero también una saturación elevada, la probabilidad de que tenga deficiencia de hierro absoluta es baja. Entonces, en estos casos, pues si el cuadro clínico, los síntomas, los factores de riesgo y la hematología sugieren el problema, pues debo volver a evaluar si lo tiene o no. Y de acuerdo a esto, pues ya voy viendo cuál es la opción que mi paciente tiene. Si el paciente tiene un sangrado evidente, por trauma, cirugía o si es de origen gastrointestinal, pues así lo trato del origen del sangrado, lo corrijo. Y si tiene deficiencia de hierro, pues lo voy a tener que suplementar por vía oral o por vía intravenosa. Si no hay un sangrado evidente y mi paciente es una paciente que está en su periodo premenopáusico, pues debo solicitar una evaluación por ginecología para descartar que tengan un origen ginecológico de pérdidas sanguíneas.
y tratarla de acuerdo a la condición. Y si no tiene esta situación, pues pedir una evaluación por gastroenterología para considerar también las posibles fuentes de sangrado gastrointestinal y tratarlo de esta forma. Cuando a mi paciente yo defino que requiere o que se va a beneficiar más de tratamiento de reemplazo de hierro por vía intravenosa, pues estas son las opciones que puedo tener. El hierro dextran, ferumoxitol, el hierro carboximatosa, dedisomaltosa férrica. Y aquí están pues también ya las dosis aprobadas, cómo se puede dar la dosis óptima y qué eventos o efectos adversos debo estar considerando y vigilando. Eh, ya cuando lo tengo tratado a mi paciente, tengo que monitorearlo. ¿Y qué monitorea? Bueno, sus niveles de hierro, de ferritina, sus niveles de saturación de transferrina, su condición clínica. Veo cómo está tolerando los tratamientos y en algunos casos, si la anemia es muy severa o si hay alguna situación que esté pues comprometiendo la hemodinámica del paciente, debo también considerar las transfusiones, pero también de terapia transfusional hay un montón de clases aquí en el canal, así que pueden ir a revisar eso para tener más detalle de las indicaciones, qué tipo de transfusiones hay, cómo lo podemos hacer, qué hay que vigilar y todo lo relacionado con medicina transfusional. De esta forma estamos concluyendo esta breve revisión de esta guía. Espero que sea de utilidad y pues a la vez espero encontrarlos en una próxima oportunidad. Un saludo para todos y hasta la próxima.